¿sí? Más o menos. Entonces, imagínense, una persona, por ejemplo, de nuestra generación, yo les comentaba ayer, yo tuve mi primer teléfono a los 23 años. Entonces vamos a estar como muy separados del panorama que pudiera ser una problemática para ustedes y una problemática para nosotros. Entonces, en aquella ocasión, hablando de estos estudios que nosotros estuvimos generando, se nos ocurre decir, bueno, ¿qué pasa si nos metemos con las tecnopatías? Las tecnopatías son algo que es un tema que está ahorita muy de moda y que podemos nosotros trabajar con eso a través de la mirada del estudiante. ¿Por qué? Porque probablemente yo puedo conocer el origen y cómo se desarrollan y cómo se estudian las adicciones, pero los que están en frecuente uso de tecnologías nuevas, pues son ustedes. Entonces, partiendo de ese punto, ustedes son un nicho de población que está inmersa en un medio ambiente que puede ser generador de cierto tipo de patologías. Y es ahí cuando podemos aprovechar para observar qué es lo que de mi entorno puedo estudiar y de esto que conozco más y que me es más habitual, puedo hacer una pregunta de investigación. Entonces, en este caso que les comento, sacamos nosotros una investigación de nomofobia. Hemos hecho otros estudios, por ejemplo, presencia de depresión y ansiedad en los estudiantes de licenciatura, que creo yo que es un tema muy común, pero muy abordado desde un punto de vista muy enfocado a la psicología clásica. Entonces, lo que a nosotros se nos ocurrió decir, bueno, a lo mejor toda la vida se ha estudiado la depresión y ansiedad con instrumentos que ya conocemos y con las cuestiones fisiopatológicas que dicen los libros. Bueno, y la población, que son ustedes en este caso, que está inmersa en ese ambiente, ¿qué es lo que está viendo? Una cosa es la historia que el investigador con años cuenta y otra es que la sociedad, que el que es parte de ese fenómeno, está viviendo. Entonces de ahí empiezan a surgir ideas interesantes. ¿Por qué comento esto? Porque la doctora Lupita ayer me comentaba que ustedes tienen ya una pregunta de investigación. A raíz de esto, el día de ayer se generó la siguiente tarea. Uno era investigar lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial, porque estamos hablando del desarrollo de la investigación en el campo médico, y cómo es que se lleva esto a los juicios de Nuremberg y cómo se trata esta problemática. Porque ustedes van a estar acercándose al método científico, pero al mismo tiempo necesitan aprender a hacer investigación de la manera correcta. Si nosotros no aprendemos a hacer investigación de la manera correcta, aparte de aburrido, tedioso y revuelto, va a hacerse de una manera muy antiética y nos podemos meter en un problema serio por querer publicar algo que nosotros experimentamos en seres humanos sin previo consentimiento o desde un punto de vista que no debería de ser. Esa fue la primera tarea. La segunda tarea fue que el día de hoy íbamos a revisar cada una de las preguntas de investigación de ustedes, bueno, no todas, pero sí algunas de quienes quieran participar, con la finalidad de revisar o pasarlas por este filtro y decir, ok, tu pregunta es viable. Y a partir de esa pregunta nosotros debemos de formarle alrededor un esqueleto que es el que nos va a permitir trabajar con esta pregunta de investigación. A partir de esa pregunta se va a generar una hipótesis, que esto es parte de su esqueleto, y luego se va a desarrollar un objetivo general, objetivos específicos, se le van a describir variables alrededor de esta pregunta y finalmente se va a plantear una metodología de cómo vamos a responder esta pregunta, a lo que nosotros vamos a llamar diseño metodológico. Pero si de entrada tenemos una pregunta equivocada, mal formulada o que no cumple con los criterios que comentamos ayer, que es con lo que abrí yo preguntando, entonces estamos perdiendo el tiempo porque no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si les parece bien, dejamos para la parte final las cuestiones bioéticas y comenzamos con lo que ya me imagino que ustedes tienen, que es su pregunta de investigación. ¿Quién quiere compartirnos? Le decimos lo que es la pregunta como tal o el título de nuestra investigación. Bien, qué bueno que tocas el tema, Gustavo, ¿verdad?
Sí, Fíjense bien, el título de una investigación es como ponerle nombre a un bebé. Primero tiene que nacer el bebé y ya lo le ponen como ustedes quieran a la investigación, ¿sale? El título realmente es irrelevante. Lo que vamos a analizar aquí es la estructura de su pregunta, porque eso sí debe de estar cuidado metodológicamente para ir armando la armadura que les comento. Entonces la pregunta, Gustavo, por favor. Yo tengo una pregunta, doctora. la, bueno, la mía en este caso es, ¿cuál es la prevalencia de síndrome de burnout en la población mexicana? Ah, a ver, permíteme tantito. Entonces, ¿quién levantó la manita? ¿Zabal? Armando Zavala, su servidor, doctora. Ándele, es que pónganse su nombre porque luego hay. Digo, a ver, Armando, dígame, pregunta. Y después Mariela, y luego vamos con tu pregunta, Gustavo. Sí, mi pregunta de investigación es, ¿por qué la subvariante BA.4 y BA.5 son las más contagiosas de Omicron? Ok, bien. Mariela, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, igual mi pregunta de investigación, que en este caso sería cómo se han traspasado los límites tradicionales de la atención médica a raíz de la pandemia de COVID-19. Bien. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con el Gustavo, luego vamos con la de Armando y luego Mariela. Gustavo, ¿me decías que cuál es tu pregunta? Ahora sí. ¿Cuál es la prevalencia de síndrome de burnout en México? Ok. ¿Cuál es la prevalencia del síndrome de burnout en México? Bien. Vamos a analizar tu pregunta con las 5 características que veíamos ayer y yo creo que te vas a quedar en la primera atorado. La primera característica que debemos de buscar en una pregunta de investigación es factibilidad. La mnemotecnia de estas 5 características es FINER, ¿sí? FINER. Y lo primero es que sea factible. ¿Qué es la factibilidad? Es la posibilidad real que yo tengo de estudiar el fenómeno que me interesa. En este caso, si tú te estás preguntando cuál es la prevalencia de burnout en México, estás hablando de un país, ¿estamos? Yo tengo que tomar una muestra representativa del país. ¿Es factible que tomes una muestra representativa del país para estudiar burnout? Pues en teoría, si lo llevamos a la práctica, creo que no. Sin embargo, nuestras investigaciones son de revisión bibliográfica y a mí se me hace más factible revisarlo a nivel de un país que de un sector específico porque es difícil encontrar estudios de un sector específico. Ah, bien, ok, entonces no es tu pregunta. Era la pregunta del que lo investigó y lo estudió y lo contestó. Entonces, en este caso, lo que tú quieres hacer es una revisión sistemática de la epidemiología del burnout en México. Fíjate cómo cambia, porque como tú estás planteando la pregunta, yo de entrada, así como me lo dices, tengo un país que tiene más de 120 millones de habitantes. En estos millones de habitantes yo tengo que calcular un tamaño muestral representativo, ir a aplicar encuestas para detectar burnout intencionalmente y aleatoriamente que me tenga representatividad cuantitativa y cualitativa para finalmente yo determinar esa prevalencia. Entonces ya la pregunta cambió, porque lo que tú quieres es realizar una revisión sistemática. Y digo, está correcto, nada más que vamos a ver cuáles son las diferencias. Entonces, no estamos hablando de un estudio de prevalencia, más bien estamos hablando de la revisión. Y las revisiones sistemáticas, entonces, van a tener su manera de plantearse. En la literatura hay una guía que se llama Prisma. Yo te recomiendo que la bajes. Esta, no sé si te lo habrán recomendado. Pero bueno, en esta guía Prisma lo que van a hacer es darte como la serie de pasos para que tú vayas ordenando sistemáticamente la información que tú vas encontrando. Y vas a tener que buscar criterios de inclusión de la literatura que tú estás buscando. O sea, ahora en vez de nosotros hacer criterios de inclusión para personas, vamos a hacer lo mismo pero con documentos. ¿Qué características debe tener el documento que estoy buscando? Bueno, pues que sea reciente, de cuántos años para acá, que sea de tal tipo, ¿no? A lo mejor estudios de campo, que tengan una muestra bien calculada. Hay gente, por ejemplo, que hace
estudio que tú estás diciendo, pero solo se van, no sé, a la Secretaría del Trabajo, al Seguro y al ISSSTE. Y ya, con 3 instituciones que muestrean, lo extrapolan como si eso fuera representativo para todo el estado. Y le ponen, ¿no? Prevalencia o burnout en México. Ni es Durango ni es México. Pero ese tipo de documentos, si no lo vemos con un criterio metodológico, pues vamos a tender a incluirnos en nuestra revisión. Entonces debes de saber cuáles son tus criterios de calidad y de a lo mejor de 100 artículos que tú encuentres, te vas a quedar con 5, pero de esos 5 vas a poder hacer un análisis de qué es lo que encuentra un autor, qué es lo que encuentra otro, por qué estas diferencias, dónde lo buscaron, cómo lo buscaron, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿queda claro el punto de Gustavo? ¿Alguna duda con esto? Sí, Bien, ¿cuáles son la otra parte del acrónimo que nos daba? ahí vamos. Bueno, les decía que lo de Gustavo se atoró en en la primera letra porque ya no, no fue factible. Ok. La segunda letra, I, interesante. ¿Interesante para quién? ¿Para Para quién? nosotros, perdón. Sí, adelante. Sí, ¿y Ok. por qué? Continúe. Bueno, es que eso sí lo escuché ayer. Decía que tenía que ser interesante para nosotros, para que precisamente nos interesara buscar más el tema, para que no nos quedáramos a la mitad de este y fuera también enriquecedor para nosotros y despertar esa curiosidad de nosotros para investigar más allá de lo que ya hay. Exacto, imagínate que tú, en verdad, tu interés es genuino en el burnout, ¿va? Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si tú eres más de campo? ¿Qué tal si tú eres más de urgencias? ¿Qué tal si tú eres más de cirugías? Y cada vez que ves una cirugía o que tienes que dar RCP, te emocionas, pero cuando te dicen tu trabajo de tesis, ¿sí? Ya lo quieres aventar. ¿Y qué pasa? Pues que lo hacen mal, no entienden lo que están haciendo. eh, hay que dejar de lado los temas que no nos son interesantes porque es bien difícil y la medicina es muy amplia, entonces sí, interesante. La tercera letra, N, de, ¿quién? Nuevo, Novedoso. 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 Ujú. Coméntanos, David. Bueno, tiene que ser un estudio novedoso para que pues tenga como que una relevancia y sea como, pues sí, o sea, que sea relevante estudiarlo y no nada más analizarlo, sino que si ya es, por ejemplo, de una revisión, que tenga un diferente enfoque. Sí, imagínate que Gustavo quiere hacer su revisión de la peste bubónica. Sí, está perfecto, pero manden, ¿no? O sea, ni te van a dar financiamiento, ni te vas a entretener ahí 6 meses en recopilar datos y en analizarlos, ¿como para qué? O sea, está bien padre que interesen bastantes temas, pero el ser novedoso, aparte de que van a contribuir ustedes a la resolución de un problema, decíamos ayer, es más factible que encontremos bibliografía, porque también es muy importante que sepamos dónde buscar. Y regularmente cuando nos vamos a un tema novedoso, es muy factible que encontremos bibliografía en las principales plataformas, que en el caso de la bibliografía médica es, bueno, la plataforma por excelencia que a mí me encanta es PubMed. Ahí podemos encontrar o la mayoría de las cosas que nos estén interesando, aparte que las revistas que van a aparecer ahí son revistas serias, no son revistas de divulgación que publican cosas que no estén bien hechas metodológicamente. Ok, novedoso. Entonces ya llevamos 3, nos faltan 2. ¿E de qué? José Martínez. ¿Anda por ahí José Martínez? A la una. ¿Qué les parece si nos enviamos a la sala de espera al que no conteste? Ándale. Va. Alexis Vázquez. Bye. Felipe, Sí, doctora. díganos, ¿E de qué se le ocurre que sea?
factible, interesante, novedoso. Y vamos en la E. Las características de nuestra pregunta de investigación. Imagínate que yo quiero hacer un estudio en neonatos y que quiero ver si la sacarina causa algún deterioro en el desarrollo neurológico del bebé. Y a un grupo de neonatos les doy sacarina y a otros no. ¿Qué te parece mi pregunta de investigación? Que no sabría decirle bien, doctora, la verdad. Lo que se te ocurra. O sea, de entrada, ¿me dejarías hacerlo? Imagínate que tú eres el jefe de investigación. Aquí yo te digo, doctor Felipe, quiero hacer esto, neonatos, una sustancia que no sé cómo funciona, a ver si les causa un deterioro neurológico. ¿Me dejarías hacerlo? No, ¿Por qué? porque es muy poco ético. Eso, ético, ético. E de ética. La pregunta de investigación debe ser ética, porque si nosotros estamos haciendo un planteamiento que vulnera los derechos de los pacientes, aguas. Y ojo, esto es bien común que se haga, ¿eh? Especialmente cuando son procedimientos que ustedes ya hacen y lo dicen, no, pues es que ya esta inyección ya se le pone o este medicamento ya se le administra o junto casos y luego quiero hacer una tesis de algo que ya hice, pero yo no tengo el consentimiento de la persona ni de haber investigado con él, ni de hacer ningún tipo de manejo de su información. Nosotros cuando aplicamos una encuesta, aplicamos o manejamos datos vulnerables. Y aunque ustedes digan, pues ya no nada más voy a aplicar un instrumento, por ejemplo, en el caso de Gustavo, que habla de burnout, pudiera ser que en vez de hacer la revisión, aplicar un instrumento, que hay instrumentos validados de burnout, y que empezara a levantar datos. Y que digan, no, pues es que ¿qué tiene? Nada más es una encuesta. Sí, sí tiene, porque nosotros no sabemos si cuando estamos administrando eso de repente movemos una fibra sensible o hacemos o detonamos alguna crisis de algo, ¿sí? Aunque, por ejemplo, que te pregunten, ¿no? Nivel de ingresos al mes y yo veo que gano 200 pesos y hay hasta 20,000 pesos quincenales y me agüito y voy a mi casa y me emborracho. No sé, o sea, no podemos saber. Lo que sí es que cada vez que nosotros hacemos una intervención, llámese encuesta, seguimiento, administración de medicamentos, lo que sea, hay que ser bien cautelosos con las cuestiones éticas. Tania. Por ejemplo, bueno, es que yo no estuve en la clase de ayer, pero ahorita que ya vamos como que viendo punto tras punto, por ejemplo, yo quería que mi tema, o sea, de la investigación fuera virus del papiloma humano, pero en mi pregunta, o sea, no sé cómo plantearla, o sea, de que quiero que sea como que depresión en mujeres, o sea, pero no logro cómo conformarla. Okay. Ahorita vamos a ver cómo vamos a constituir esa pregunta. Vamos a ver primero cuáles características debemos de tener y pasamos, decíamos, a la de Armando, luego a la de Mariela, para que nos demos cuenta cómo es que siempre nos vamos, por eso le decía a Gustavo yo ahorita, a hacer un título. Como ahorita que estás mencionando lo del BPH, esto que tú me dices va en afirmativo. Y dices, tu depresión en las mujeres con BPH, pero fíjense cuál fue mi primer punto, que haya un vacío en el conocimiento. Yo estoy viendo que hay mujeres que tienen BPH. ¿Cuál es mi duda? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué estoy viendo que falta? ¿Qué pregunta quiero resolver que no ha sido contestada aún? O cuando menos que yo no sé la respuesta, ¿verdad? Si tú lo planteas en tu cabeza en forma de pregunta, va a ser mucho más fácil, porque si lo planteamos en forma de título, nunca vamos a formular una buena pregunta. Entonces, ahorita vamos con eso, ¿sale? Ok. Y la tercera, R, relevante. La importancia, no, perdón, el interés va de la mano con lo relevante, porque finalmente vamos a tener que abordar un tema que sea una problemática a resolver. Y esto no necesariamente se cumple muchas veces, ¿eh? Porque hay muchísimos investigadores
que tienen una línea de investigación que a veces ya por estar nada más haciendo publicaciones o bajando presupuesto, se engloban en temas que ni siquiera ya son relevantes para resolver una problemática. No debemos de olvidar que nosotros como médicos tenemos un compromiso social y el que lo esté viendo de otra manera, bueno, pues a lo mejor y no estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que la gran mayoría de los que estudiamos medicina tenemos de manera por añadidura un compromiso social. Entonces, normalmente lo que queremos es resolver una problemática. Acá a lo mejor sí me pongo a investigar la fiebre bubónica, pero voy a gastar tiempo, voy a gastar dinero, voy a gastar hasta tóner de la computadora, de la impresora. Si yo no voy a resolver ningún problema, híjole, pues qué, cuánto tiempo, cuánto dinero y qué egoísta soy, ¿no? Entonces yo creo que el último punto sí es importante. Ustedes o todos nosotros debemos de concentrarnos en que lo que estemos haciendo, aunque sea contribuya con un granito de arena a la generación de conocimiento. Bien, entonces, factible, interesante, novedoso, ético y relevante. En este sentido, entonces vamos con la pregunta de Armando. Échemela. Mi pregunta es, ¿por qué las subvariantes BA.4 y BA.5 son las más contagiosas de Omicron? Ok. Vamos a analizarlo igual. Lo primero que voy a preguntar yo a usted. ¿Usted sabe a ciencia cierta que la subvariante BA.4 es más contagiosa que la B.5? Perdón, que la Omicron. Bueno, lo que sé es que el COVID, por sus mutaciones, ha generado diferentes variantes. La Organización Mundial de la Salud las clasifica en variantes de preocupación y variantes de interés. Particularmente con los equipos de investigación con los que he trabajado, hemos abordado las variantes de interés más relevantes. Por supuesto, alfa, por supuesto, delta, y recientemente Omicron, porque cambió el tropismo. Pero en ese inter de estudio, personalmente, viendo la fisiopatología a nivel de lo que es la proteína S o spike, ¿sí? Me llama la atención todos los residuos que están en este pedazo de proteína o en esta proteína, ¿sí? De más de 1200 residuos. Entonces, me llama la atención también que hay dos secciones, S1 y S2, ¿sí? Que son las que se hacen su unión a receptor. Y dependiendo en qué parte se unen, ¿sí? Eso le confiere a cada una de las variantes, o en este caso ya de Omicron, de subvariantes, le confiere ciertas características que la hacen menor o mayor, que sean menos o más contagiosos. ¿Sí? Y eso se traduce en un patrón básico de replicación. ¿Sí? Regularmente todo lo comparamos con el sarampión porque es la que tiene el patrón básico de replicación más alto, un 18. Entonces, en ese sentido, a mí me interesa ver si estas dos tienen alguna coincidencia en sí. ¿Y por qué digo estas dos? Porque la mayoría de los documentos a nivel mundial de investigación científica en este momento, obviamente tengo que hacer la revisión bibliográfica, señalan que son las más contagiantes como subvariantes de Omicron, ¿verdad? Pero para mí lo más interesante son las características que le confieren ese patrón básico de replicación, que tiene que ver desde luego qué mutaciones ha presentado a nivel de la proteína spike sobre todo, si hay alguna tijera biológica que se ha unido o si nada más existe un corte o si son más de dos cortes. A ver, ¿sí? hasta ahí vamos a hacer una pausa, porque aquí vienen varias preguntas. El problema con la formulación de la pregunta de investigación es que de repente lo que estamos preguntando engloba varias ideas. Entonces, ahorita ya una pregunta está contestada. Efectivamente, a lo que yo estoy entendiendo de lo que usted acaba de explicar, sí es más contagiosa Omicron que las otras subvariantes. Eso ya se sabe. Sí. ¿Sí? Ok. Hay un índice de contagiosidad, hay un índice, o se arma un índice dependiendo de cuántos casos por el caso 1. ¿Cuántos casos se van a contagiar derivados de un caso? Eso ya epidemiológicamente ya es un índice que está construido y que se sabe. Bien, eso va a ser parte de nuestro marco teórico. Su pregunta no es tanto ¿por qué? Porque es una palabra muy ambigua. Y así con la narrativa que usted me está dando, me acaba de
dar muchas posibles respuestas. Decíamos el día de ayer, esas posibles respuestas van a ser llamadas como, Gustavo. No, no me acuerdo. ¿No son las hipótesis, doctor? Hipótesis, ok. Usted ya me está dando a priori muchas posibles respuestas. Por las tijeras, por la proteína spike, por los fragmentos, por las características moleculares. ¿Sale? Ahora, de estas características moleculares, escójame una. ¿Cuál de todas estas características moleculares que no se han descrito o que no se tiene la respuesta y por eso es el interés de estarla buscando, a usted le apuesta más? ¿Por qué característica molecular? Por la tijera biológica en el corte de la sección S2. Ok, por la tijera biológica. Ujú. La pregunta de investigación en este caso específico sería, ¿es la tijera biológica un factor de riesgo asociado a la variante Omicron de COVID para aumentar su contagiosidad respecto a la subvariante BA.1.4 y BA.5? Entonces, ya tengo yo una pregunta que puede tener una hipótesis, porque si yo, digo, este es ejercicio, porque si yo armo esa pregunta de esa manera, ¿cuál sería mi hipótesis alterna? Mi hipótesis alterna es, sí, la tijera biológica es la característica de riesgo que y eleva la contagiosidad. Y entonces el experimento va a tener que estar dirigido a definir o caracterizar esa tijera biológica. ¿Me explico? Pero ya no está abierta la pregunta a por qué. ¿Por qué? Puede ser muy grande. Esa no es una pregunta de investigación porque no hay hipótesis que la conteste. Claro. ¿Me expliqué? Sí, obviamente está acotando la pregunta de investigación, está estableciendo límites. Ajá. Entonces, si nosotros ya tenemos esa pregunta y la usamos como ejemplo, ahora de esa pregunta respondida, la mismita pregunta, la ponemos redactada en positivo en vez de pregunta y ya tengo la hipótesis alterna. Y esa misma redacción la ponemos en negativo, es decir, que no son las tijeras biológicas lo que confieren la contagiosidad y ya tenemos la hipótesis nula. Y así nos vamos, ¿no? Y entonces su objetivo general va a ser determinar si la tijera biológica es el factor de riesgo molecular, ¿sí me explico? Y así, vamos a ir haciendo una matriz congruente. Sobre eso, ¿por qué empezamos por esto? Porque si nosotros no tenemos armada esto que acabamos de hacer de ejercicio con la pregunta de Armando, entonces no vamos a poder generar un buen protocolo de investigación. ¿Cuál es el error principal que se comete cuando estamos haciendo un estudio de investigación? Empezar por el marco teórico. Es el error más garrafal del mundo. Porque digo yo, quiero estudiar, voy a tomar como ejemplo ahorita lo que decía, ¿quién fue? Tania, del BPH. Híjole, perdón, no, se me perdió. Y yo me empiezo a llenar de literatura, de BPH, depresión, y luego, ¿qué tendemos a hacer? Empiezo a leer y me voy a otro artículo, y me brinca la cabeza y ya me llené de 100 artículos y no tengo pregunta de investigación. Y nunca encontré el vacío del conocimiento. En cambio, si yo ya establecí mi pregunta y a esa pregunta le puse una hipótesis y a la hipótesis le pongo el objetivo, al objetivo le pongo variables, a las variables le pongo un formato de recolección de datos, con esa armadura, hagan de cuenta que es como un exoesqueleto, con esa armadura, ahora sí, acomódenle bonito su marco teórico. Pero yo ya tengo firme todo lo que le da consistencia a mi protocolo. Ahora, ¿qué tipo de diseño? Ahorita vamos a pasar por los diseños, pero tendría yo que conocer cuáles son los diseños epidemiológicos que se acomodan a poder contestar este tipo de preguntas. En el caso específico de un factor de riesgo, lo que hay que hacer es un estudio, casos controles. Pero cuando son moleculares, son estudios descriptivos de caracterización, porque lo que van a hacer es trabajar con moléculas pequeñas
y vamos a caracterizar cuál es la diferencia por PCR o por alguna otra vía de biología molecular de una variante sobre otra. Pero ya tiene su esquema hecho. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. No, doctora, está muy claro lo que acaba de mencionar. Bien. Mariela, vamos con la tuya. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo se han traspasado los límites tradicionales de la atención médica a raíz de la pandemia de COVID-19? A ver, otra vez, ¿cómo qué? ¿Cómo se han traspasado los límites tradicionales de la atención médica a raíz de la pandemia de COVID-19? Bien. ¿Cómo se han traspasado los límites tradicionales de la atención médica a raíz de la pandemia? Qué complicado. ¿A qué te refieres? Ahí tienes una variable principal que son los límites tradicionales de atención médica. Eso es una variable que debemos de definir. ¿Qué es un límite tradicional de la atención médica? Bueno, estuvo enfocado sobre todo a la atención primaria. ¿Cómo era el recibimiento, por ejemplo, de un médico con su paciente? Eran visitas presenciales y a raíz de lo que fue la pandemia vimos que lo principal que se modificó fue la atención primaria. Ya no había este módulo de atención primaria y normalmente al principio de la pandemia, cuando no se sabía qué tan contagiosa era la enfermedad o hasta dónde podía llegar, pues normalmente el paciente que debutaba con COVID-19, si se le complicaba, pues era directo a internarse, ¿no? Entonces, por consiguiente, ya quitaban como una parte de la atención primaria. Y lo que yo quiero checar con el protocolo, porque igual vengo del mismo linaje de Armando, de haber revisado COVID ya desde hace 3 protocolos hacia acá, pero yo ahora quiero ver cómo los sistemas de salud se fueron modificando. A raíz de esto también se tuvieron que hacer nuevas organizaciones en hospitales, cómo fue, pues sí, cambiando la atención médica, cómo ahora volvimos a que el médico acudía a la casa del paciente, cosa que ya no se hacía antes. Pues sí, ir viendo todos estos cambios y también cómo la Organización Mundial de la Salud fue abordando el cambio en el ámbito, pues sí, de atención pública. Ok, bien. Está bien, lo que tú estás haciendo es un estudio descriptivo epidemiológico, ¿sí? Porque estamos hablando básicamente de un paradigma de atención de salud. Entonces, no estamos en el campo de la atención clínica, estamos en el campo de la atención epidemiológica. Y en este sentido, por eso te preguntaba de tu variable principal, tenemos que ser muy cuidadosos de que nuestra pregunta de investigación incluya exactamente lo que yo quiero, que se entienda perfecto lo que yo quiero estudiar. O sea, la pregunta de investigación no puede ser ambigua. Si yo lo que quiero es saber cómo se han modificado, por ejemplo, los protocolos de atención en el triage, debo de agarrar, porque de toda esta línea de atención que tú mencionabas, una parte pequeñita es el triage de urgencias, por ejemplo, que evidentemente se modificó. Porque efectivamente, cuando no se conocía la enfermedad, o antes, prepandemia, a nadie le importaba, ¿verdad? Incluso estaban comiendo dentro de los consultorios y era muy factible que llegara el niño, por ejemplo, con tos, mocos, diarrea y embarrando todo. Entonces, estas cuestiones que debiesen ser de atención, bueno, de necesidades primarias, o sea, de salud pública básica, no se cuidaban. ¿Por qué? No estaba o no existía este ente que en determinado momento llegó a causar hasta ataques de fobia en el personal de salud de primera atención. Después de esto, debo de visualizar. Primera pregunta, factibilidad. Tú lo que quieres hacer es comparar cómo se fue modificando a través del tiempo. Entonces yo creo que ahorita no hay ningún problema por describir cómo es la atención médica en este momento. Pero ¿qué evidencia sólida tienes tú para decir, aquí está representado el 2020 y aquí está representado el 2018, por ejemplo? Porque lo mismo que midas ahorita en la atención o que describas ahorita en la atención de la salud, debemos de tener la mismita evidencia del periodo pandémico y del periodo prepandémico. Si nosotros no tenemos esa evidencia en la atención a domicilio, porque es difícil,
hacerlo de esa manera. O sea, lo que te puedes tener tú es evidencia empírica. Si la tienes, qué padre, pero si no está documentada, entonces ¿de dónde sí? Y por eso te comentaba, a mí me parece que lo que está más evidente y más documentado, pues es el triage de urgencias, que hay protocolos de atención. Y cómo se va modificando el protocolo de atención inicial e incluso cómo se van modificando los esquemas de tratamiento. ¿Se acuerdan que en un inicio de la pandemia empezaron porque incluso se puso en los reglamentos hasta del Seguro Social, la utilización de ivermectina y ay, ¿qué otra cosa daban? Ay, se me fue. Cloroquina. Cloroquina, no, pero era otra cosa, era acitromicina, que la usaban a destajo, ¿no? Pero después se empezó a protocolizar, o sea, ya era como llegaba el paciente, incluso en la Ciudad de México se hicieron unos kits que venían con, creo, ivermectina, acitromicina, paracetamol y no sé qué cosa, y se daban como en cajitas. Hasta allá llegó. Y fue muy sonado, de hecho, el caso de una publicación que se hizo para justificar el uso de ivermectina en los pacientes con COVID, posterior a la entrega de estos kits. Hay una historia muy turbia porque esto obedeció a intereses políticos y esa publicación fue retirada con una disculpa de la revista donde fue publicada. Entonces, bueno, a lo que voy, Mariela, es que todo lo que tú vayas a darle seguimiento, lo primero que vamos a revisar en tu pregunta de investigación es factibilidad. ¿Tienes a la mano la información para poder documentar en esta línea del tiempo que tú estás hablando o es necesario modificar tu pregunta? Yo creo que sí va a ser necesario modificarla o enfocarme a la primera línea de atención en medicina familiar o a urgencias o algo de donde pueda sacar más evidencia, porque artículos sí hay, por eso elegí el tema. Sí hay artículos, pero hay que ver hacia qué línea me voy a ir. Exacto. Entonces, igual, si vas a hacerlo de revisión, adelante. Digo, es lo mismo que con Gustavo, pero si tu pregunta es hacer la revisión, documentar la revisión, entonces tiene que quedar explícito, ¿no? Que va a ser una revisión. Si no, entonces vamos a hacer estudio de campo. Y el estudio de campo es irte a meter a la consulta externa de medicina familiar o a los documentos que son generados en urgencias y decir, aquí está, ahí están, ¿no? Los protocolos de atención y cómo fueron variando en la línea del tiempo. Y cómo es que incluso la atención, hasta los tiempos, ¿no? Los tiempos de atención, el triage, cómo se hacía antes, cómo se hace ahora, eso está documentado todo. Entonces, si esas son las variables que podemos estudiar, reformulamos la pregunta. Y lo mismo, vuélvetelo a preguntar. Cuando ya tengas esa, la pregunta de investigación es una lluvia de ideas. Esto nunca nos va a salir a la primera. Y tachamos hasta que nos quede bien. Bonito, ahora sí, factible, interesante, novedoso, ético y relevante. ¿Va? Ok. Tania. Ya llegamos. Ya me quedó claro con todo lo que les he estado diciendo. Ya entendí. O sea, tengo que buscar, como dice, el vacío, o sea, del interés de lo que quiero saber y tener estos 5 puntos claros y de ahí partir a mi pregunta, o sea, ¿qué es lo que quiero investigar? O sea, de lo que... Sí, ya lo entendí. Ok, bueno. Gracias. Si la pregunta de investigación ya está generada de esta manera, ahora vamos a ver cómo la vamos a vestir. Hay distintos diseños que nosotros podemos utilizar para contestar preguntas de investigación. Si lo que yo quiero solamente es contar, y esto es muy factible que se haga en enfermedades o en fenómenos que son nuevos, como el COVID, por ejemplo, en su momento, ahorita ya no, pero en su momento era muy interesante contar, describir cuántos casos, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños. ¿Cómo se fue observando que el virus atacaba más a las personas de 60 años y más y después fueron desglosándose por comorbilidades? Esto fue paso a paso llenándose de estudios descriptivos porque era una entidad nueva. Cuando yo ya no quiero describir, paso del plano de la investigación descriptiva a la investigación inferencial.
¿Qué quiere decir esto? Que voy a empezar a hacer grupos, voy a empezar a comparar, voy a empezar a buscar factores de riesgo, correlaciones, proyecciones a futuro, etcétera, ¿no? Para hacer cualquier tipo de esta aproximación o diseño, tengo que conocer los diseños epidemiológicos. ¿Cuántos diseños epidemiológicos o no los habían escuchado nunca? ¿Conocen ustedes qué son los diseños epidemiológicos? Laura, wake up. No, doctora, la verdad no. Ninguno. Bueno, fíjense bien. ¿Me dicen, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Les voy a recomendar mucho este libro, que es una guía súper práctica de cómo realizar los protocolos de investigación. Lo escribí yo para el que guste adquirirlo. Bien, los diseños clásicos de investigación, lo primero que vamos a hacer es ver el nivel de comparación entre ellos. En el primer plano los vamos a dividir en descriptivos o analíticos. Lo que yo quiero es solo contar cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos con COVID, cuántos con burnout, cuántos con, ¿sí? O analíticos. ¿Cuáles son los estudios analíticos? Los estudios que comparan cosas. Entonces, esa es la primera característica de un diseño. Segunda característica del diseño. ¿Son experimentales o son observacionales? Un estudio puede ser solo observacional si lo que yo quiero es ir a revisar un expediente, ir a medir cuántas personas tienen burnout, cuántas personas son víctimas de violencia, sí, yo aplico un instrumento, yo tomo una muestra, pero no hago nada para modificar el proceso de la enfermedad. Si yo voy a intervenir en algún momento modificando el curso de la enfermedad, ya sea dando un tratamiento, dando un curso, dando una intervención, entonces paso del plano observacional al experimental. ¿Sí? Bueno, entonces, primero, descriptivo o analítico. Segundo, observacional o experimental. Tercero, según el tiempo de recolección de la información, un estudio puede ser prospectivo, retrospectivo o ambispectivo. ¿Cómo es esto? Si yo voy a empezar a recopilar información, por ejemplo, en el estudio de Mariela, que voy a ir a buscar los expedientes de urgencias ahorita y voy a hacer un formato para ir recolectando la información que me interesa, a ver cómo es la recepción del paciente, los tiempos de atención, cómo se toma la decisión de ingresar, etcétera. Yo eso lo estoy haciendo en tiempo real. Por lo tanto, la manera en que yo estoy levantando los datos es prospectiva. Si, en cambio, la información solamente la voy a tomar yo de expedientes, o sea, yo no hago un formato de recolección de datos, yo digo, por ejemplo, en el estudio de Gustavo, no, yo no voy a aplicar ningún instrumento. Yo voy a irme a salud laboral y ahí ya hay instrumentos aplicados de burnout y yo nada más voy a revisar cuántos diagnósticos tuvieron el año pasado. Esa información ya fue generada, por lo tanto, mi estudio es retrospectivo. Pero, ¿qué pasa si Mariela va y dice, voy a revisar los archivos del 2018 y luego los del 2020 y luego me voy a esperar a que vaya evolucionando esto al 2023 para ver cómo se modificó la atención? Obtuve información de expedientes, pero también obtengo información en tiempo real. Eso es un estudio ambispectivo, ¿va? Transversal o longitudinal. Cuando yo lo que quiero es estudiar algo o un fenómeno y solamente estoy levantando una sola medición en el fenómeno, por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Cuántas variantes de COVID hay? Y yo hago las 58.000 variantes en este momento. Ya muestré, ya hice PCRs, ya caractericé, ya tengo yo el panorama de cómo está el COVID, pero yo no lo busco a través del tiempo. Yo solamente hago una medición. Entonces el estudio es transversal. Un estudio transversal es como una fotografía instantánea de cómo está en este momento la población que yo quiero estudiar.
Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de cómo evoluciona el coágulo en el infarto agudo al miocardio, cuando yo a través de una angiografía y administro medicamento y voy viendo cómo se desbarata el coágulo y mido ahorita, mido mañana, mido pasado mañana. Esto es un estudio longitudinal. Cuando yo tengo más de una sola medición de un fenómeno a través del tiempo. Por último, si yo estudio del efecto a la causa o de la causa al efecto, el estudio puede ser llamado estudio de casos y controles o estudio de cohorte. Un estudio de casos y controles es cuando yo quiero buscar un factor de riesgo. Por ejemplo, yo quiero buscar si la vacunación o la carencia de vacunación es un factor de riesgo para mortalidad por COVID. ¿Sí? Digo, evidentemente sí, pero imagínense que no sabemos. ¿Qué voy a buscar? Bueno, si yo voy del efecto a la causa, yo lo que voy a buscar es un historial de cuántas personas fallecieron por COVID y cuántas personas que fueron positivas no fallecieron por COVID. Y de las que fallecieron voy a buscar un factor de riesgo, o sea, me voy a la causa, que es, ¿se vacunó o no se vacunó? Y en el grupo donde murieron, del grupo donde no murieron, igual, voy a buscar un factor de riesgo, ¿se vacunó o no se vacunó? Este tipo de diseños se llama casos y controles. Parto de la enfermedad y me voy a la causa. Ahora, que quiero hacer una cohorte, mismo ejemplo. Bueno, entonces pongo un grupito de personas que se vacunaron y las voy siguiendo a través del tiempo. Y entonces me espero a que les dé COVID y las voy siguiendo a través del tiempo. Y luego me espero a ver a cuántas se mueren y a ver cuántas se recuperan y a ver cuántas quedan con secuelas, ¿sí? Esa es una cohorte. Partimos del factor de riesgo que era el estar o no estar vacunado y luego agarro un grupito de personas no vacunadas igual. Me espero a que les dé COVID, me espero a que se mueran, me espero, ¿sí? Solo observo. Esto es el seguimiento de una cohorte. Empiezo de personas que no tienen el fenómeno de estudio y las sigo a través del tiempo hasta que sucede. Probablemente así platicado de rapidón, pues no nos quede muy claro, pero esto lo vamos a ver constantemente. Si ustedes no van a hacer un estudio que esté relacionado a estos tipos de diseños, vale la pena que los conozcan porque aunque no lo hagan, lo van a leer. Y entonces ustedes van a estar buscando bibliografía y se van a dar cuenta de que en diseño dice, este fue un diseño de casos y controles. Ah, ya sé que estos empezaron del paciente enfermo y se fueron a la causa. Ah, se trabajó con una cohorte de personas, perfecto. Estos empezaron con el paciente sin el evento y se fueron al evento y así. Irnos familiarizando con este tipo de temas nos va a ayudar a discriminar los niveles de evidencia que me puede generar un estudio de investigación. Y entonces ir enriqueciendo mi marco teórico con bibliografía que vale la pena ser incluida en el marco teórico. ¿Va? Muy bien, doctor. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Solo una rapidita. A nosotros, pues, nos piden como requisito que nuestra investigación sea de carácter de revisión bibliográfica. Una revisión bibliográfica va a ser siempre retrospectiva, ¿verdad? No hay otra forma de usar otro diseño epidemiológico. No, si gustan, mañana podemos, si es de la mayoría, mañana podemos revisar cómo se hace este tipo de investigación. Vamos haciendo de manera tal que ustedes lo puedan aplicar. Porque, por ejemplo, ahorita podríamos ver cómo se elabora un ensayo clínico, pero no lo van a hacer ustedes en el corto plazo. Entonces, me interesa que ustedes tengan la herramienta. Como le decía yo a Gustavo en un principio, hay una guía. Esta se tiene que hacer como un checklist para cuando uno va a publicar una revisión sistemática. ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Sí? ¿Y cómo puedo llegar a ser diferente? Una revisión bibliográfica de una revisión sistemática. Hay un estudio muy bonito que se llaman Umbrella Reviews, que son como, pues, el nombre lo dice, ¿no? Es como un abanico de posibilidades de la revisión que incluir, o un metaanálisis que también son bibliográficos. ¿Sí? Esto es sin